recordamos que la frase año nuevo, vida nueva, desde luego se puede referir a los individuos, porque a la situación de España como nación y como Estado y como una entidad histórica, podemos decir, con relación a los últimos 30 años, año nuevo en España, vida vieja. Muy bien, don Antonio, pues hoy vamos a dedicar parte del programa a un documento que hace ya más de un año que está elaborando el Ministerio de Exteriores, que su titular es el señor García Margallo, un documento que se llama Por la convivencia democrática, y que lo ha distribuido, parece ser, a raíz de que los catalanes han hecho público la fecha y la pregunta de su intención de separarse de España. Entonces, este documento se titula Por la convivencia democrática, tiene varias frases, varios apartados, y entonces vamos a ir, digamos, analizándolo, pues unas cuantas frases de este documento. Por ejemplo, cuando se propone una acción política unilateral que lo que persigue es el fin de la convivencia, es impropio hablar de un principio democrático. Este documento yo creo que pasará a la historia por una de las mayores enciclopedias de la imbecilidad. Es que en este documento, que tiene 210 páginas, quizás sea imposible encontrar una sola página que no sea la obra de un imbécil, ignorante por completo de lo que es la historia, la realidad, las naciones, la internacionalidad, el derecho, la autodeterminación. Ignora todo, incluso la democracia. No sabe ni lo que es eso de la democracia. Es normal que en España no se sepa porque aún no se ha estrenado. La democracia en España no ha existido nunca. Bien, la primera cuestión que me planteas es... ¿Cuándo se propone una acción política? Sí, lo que has dicho, que cuando se propone una acción política unilateral... Eso es. ¿Qué significa unilateral? Por una de las partes. Si se propone una acción política unilateralmente, se está reconociendo que es que hay dos partes. Y no es verdad. Primer error. Nunca puede el gobierno español utilizar la palabra unilateral refiriéndose a Cataluña. Porque puede hablar de la Generalitat. Porque Cataluña está compuesta de españoles. Unos quieren separarse y otros no. Y la mayoría no quiere separarse. Entonces, ¿cómo se puede decir unilateral? ¿Es que si fuera bilateral ya sí tendría sentido? Veamos, en primer lugar, no es unilateral, porque no son dos partes iguales, Cataluña y España, sino que Cataluña está dentro de España, de momento. Es decir, tenemos que hablar de lo que dice el ministro. Y luego... Dice que lo que persigue es el fin de la convivencia, es impropio hablar de un principio democrático. Sí, lo que quiere decir es que si unilateralmente se propone una acción política y esa acción política lo que persigue es el fin de la convivencia, no es propio hablar de un principio democrático. Es decir, en primer lugar, ¿qué entiende por principio democrático? Que la democracia es la democracia, que son unas reglas de juego, pero principio democrático sí, se emplea en general la palabra principio democrático, es el principio de decisión por mayoría y minorías. Cuando en una empresa, una sociedad anónima, se vota y se decide por mayoría y minoría, pues sí, es un principio democrático. Cuando en cualquier acción política, en cualquier legislación en el Parlamento se decide por mayoría y mayoría, esa decisión sí se ha adoptado por una regla democrática en el caso de que el que vote no esté obedeciendo a las órdenes de otro. Porque como sucede en España, los diputados están obedeciendo las órdenes de su jefe de partido, pues tampoco se puede decir que eso sea un principio democrático. Porque lo que hay en eso es un acuerdo o un desacuerdo entre jefes de partido, pero el Parlamento no lo refleja. ¿Qué más comentarios? Sí, bueno, se me ha olvidado comentar que esto se ha distribuido a las 200 y pico embajadas que hay por el mundo de España. Bueno, bien, pues a eso sí voy a hacer un comentario previo. Eso es uno de los errores diplomáticos más grandes que se ha cometido jamás en España. Es imposible que un ministro de Asuntos Exteriores haga oficial, reconozca ante la comunidad internacional que existe un gravísimo conflicto dentro de España porque ha planteado oficialmente a todos los gobiernos que Cataluña se quiere separar, cuando no es verdad. No es Cataluña, es la Generalitat, y son, claro, que tienen sus partidarios, pero eso es un error gravísimo. Esto es reconocer, es dar legitimidad. Esto podrían haberlo hecho los separatistas catalanes, eso sí, pero no el gobierno español. ¡Qué error! Ese error monstruoso es un desconocimiento de lo que significa principios democráticos. Y España, el gobierno español, jamás puede plantear fuera de España que exista un conflicto de separación dentro de España, porque por esa razón podrían llevarlo a la ONU. ¿A que no va a la ONU? ¿A que no puede ir a la ONU? Porque no es un conflicto internacional, es una cuestión interna.
Y como es una cuestión interna, no puede plantearla internacionalmente, ni siquiera para darle conocimiento al resto de la comunidad internacional de cuál es la postura española. Pero ¿quién es la comunidad internacional para decir este asunto? Ya veremos que luego al final, en el último párrafo, porque yo lo he leído el documento, y en el último párrafo dice algo. Solo si se persuade. Sí, se dice al final, literalmente, solo si se persuade a la sociedad internacional de que esa es la realidad, de que la gran mayoría de los catalanes, que piensa que los catalanes hay mayoría que se quieren separar. Bueno, solo si se persuade a la sociedad internacional de que esa es la verdadera realidad de España, que hay una voluntad mayoritaria de catalanes que se quieren separar, dice, entonces, si se persuade a la sociedad internacional, podrá lograrse la autodeterminación conforme a derecho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Ni conoce siquiera el origen de la autodeterminación, ni conoce las resoluciones de la ONU, que jamás se refiere a la autodeterminación porque hay un acuerdo de la sociedad internacional. Es un principio que afecta a los pueblos sometidos a las colonias. Y que ya lo he repetido muchas veces, fue un reconocimiento de Estados Unidos y de los vencedores de la guerra a la aportación a la victoria sobre el totalitarismo de Hitler y japonés de muchísimos países africanos y asiáticos que voluntariamente tomaron parte en la guerra mundial. Y en premio a eso, Estados Unidos les concedió el derecho de autodeterminación y toda la sociedad internacional con ello. Y ese es un desconocimiento de Margallo que es imperdonable. Pero es que hay otro desconocimiento inmediatamente anterior, y es que para llegar a esa conclusión de que la sociedad internacional es el árbitro y que si la sociedad internacional lo decide, se persuade de que es verdad lo que están diciendo los catalanes, en ese caso habría autodeterminación, he de aclarar que poco antes, en el párrafo anterior, dice Margallo que el derecho de autodeterminación de los pueblos solo está permitido cuando se den unos supuestos muy precisos. Claro, antiguas colonias. De acuerdo, pueblos oprimidos. ¿A juicio de quién? Y violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos. ¿A juicio de quién? Eso no es verdad. Aquí solamente es verdad lo de los coloniales. Margallo se ha inventado las violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos. Es decir, pueblos oprimidos. Eso no es verdad. El derecho de autodeterminación no se concede a los pueblos oprimidos, ni a las violaciones masivas de los derechos humanos, solamente a las ex-colonias, a las colonias. Y antes de ello, en el siglo pasado, la Internacional Socialista reconoció, a petición de Otto Bauer, el canciller austriaco socialista, reconoció el derecho de autodeterminación de los pueblos que se desintegraron del imperio austrohúngaro. Pero es que este hombre no tiene ni idea de historia, es que no conoce la diplomacia, no conoce el derecho, y actúa como un chuleta de barrio, dando lecciones y poniendo en ridículo a España ante la comunidad intelectual internacional. ¿Qué estarán pensando de estas tonterías, de esta barbaridad del señor Margallo, que no conoce el derecho de autodeterminación? Y vuelvo a decirlo, el derecho de autodeterminación, doctrinalmente, y sobre una base lejana de Carlos Marx, fue construido por Lenin y Stalin. Y yo ya he repetido muchas veces con 5 requisitos: de frontera con un Estado, la región que se quiere separar tiene que tener frontera con un Estado extranjero que esté más desarrollado que el central del quien depende, Cataluña en este caso, que tiene que tener un idioma distinto, una religión distinta, un desarrollo superior y otras condiciones que no viene al caso de desarrollar porque ya lo he repetido muchas veces. Este documento, don Antonio, se basa o está inspirado en un documento que publicó David Cameron con respecto a Escocia, que se llama Stronger Together, es decir, juntos somos más fuertes o algo así. ¿Qué comentarios tiene usted sobre esto? Porque está comparando con Escocia, se supone, claro. Porque es un documento... Sí, no, se supone no. Está comparándolo no hay ninguna suposición. Sí. Está comparándolo con Escocia. Bueno, esto es un disparate. En primer lugar, la frase inglesa, Stronger Together, es juntos valemos más. Juntos somos más fuertes, se puede sí, traducir. Valemos más, sí, Somos más fuertes. Eso es una frase de perogrullo del sentido común popular, que juntos depende de qué. Si juntos somos más fuertes para el bien y para el mal, porque es verdad que las bandas de Chicago, cuando se unen, eran más fuertes, y eso no quiere decir que fuera bueno, que los gásteres de Chicago fuera el ideal, y todo el problema entre ellos siempre la banda era unirse o no unirse. No, esto es un absurdo del pobre idiota este inculto del Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que quiere copiar a Cameron para creer de esa manera que tiene mayor importancia, y es lo que demuestra es la ignorancia.
he repetido aquí y lo vuelvo a decir, que mientras que Cameron está obligado a respetar el deseo de Escocia de celebrar un referéndum para decidir si permanece unida a Inglaterra, formando junta en lo que se llama Reino Unido, o bien Gran Bretaña, porque el nombre de Gran Bretaña sustituyó al de Inglaterra justamente cuando Escocia se unió a Inglaterra. Gran Bretaña es esa unión de 1707, mediante un acta que se llama Acta de Unión. Como fue un acuerdo voluntario entre los representantes de ambos países, quiere decir que también mediante un acuerdo se pueden separar. Y como desde principios del 18 a hoy en el mundo ha cambiado algo sustancial, como es la demagogia de que aunque todo lo deciden las cúspides, sin embargo tienen el expediente de recurrir a métodos como el referéndum para permitirse hacer creer a la opinión que quien decide es el pueblo. El pueblo no decide nada, nunca. Porque para que un pueblo en Inglaterra, los escoceses y los ingleses decidan seguir unidos o separarse, eso está cocinado, preparado por los respectivos gobiernos, es decir, por la clase dirigente de ambos países. El pueblo de luego vota y vota lo que le dan hecho y cocinado. No obstante, y dicho esto, en la separación de Escocia, un referéndum que decida si debe o no el pueblo escocés seguir unido al pueblo inglés o separado, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un acuerdo por la voluntad de los representantes de esos pueblos, de los gobiernos que se produjo la unión, y por la voluntad de esos gobiernos podría separarse. Y es en realidad, pero ambos, en vez de una guerra, o en vez de decir yo estoy de acuerdo, como Inglaterra no quiere separarse de Escocia, pues le dice a los escoceses yo no quiero separarme. El pueblo inglés no quiere separarse, se supone que hablan en nombre del pueblo inglés. Tengo que recordar que Inglaterra sí y Gran Bretaña es un gobierno representativo. No es democrático tampoco porque no hay separación de poderes. El primer ministro lo designa el Parlamento, luego no hay separación de poderes. Pero, a cambio de eso, es un régimen cuasi perfecto de representación política. Digo cuasi porque la elección del diputado en distritos pequeños se hace por mayoría simple. Y para que eso fuera verdaderamente democrático tenía que ser mayoría absoluta. Para que en segunda vuelta, al ser elegido como en Francia, uno de los candidatos, ya el elegido, al ser mayoría absoluta, representa no solo a los que lo votan, sino también a los que no lo votan. Porque en eso consiste la convención que se llama democracia. Es que lo que se decide por mayoría absoluta obliga al que vota en contra. Por eso es mejor que el inglés. Pero el inglés es representativo, porque por mayoría simple también es representativo. Pues esto es incomparable con España, que no tiene ningún acta de unión de Cataluña con España, y que lleva 5 siglos unida a España, por una larga trayectoria de unión, porque todo lo que dicen los historiadores sobre la independencia o la nación catalana es radicalmente falso, una pura invención. No ha existido nunca nación catalana, nunca ha existido Estado catalán, desde que Castilla y el Reino de Aragón se unieron. Y dentro del Reino de Aragón estaba el condado de Cataluña también, de Barcelona, era un condado, pues está unido a la suerte de España. Cataluña no tiene una suerte distinta, ha sido igual. Es más, lo que ellos creen que fue su guerra, que ellos creen que fue la guerra de sucesión, que terminó con el nombramiento de la aceptación o el nombramiento de Felipe V de la Casa Borbón, por primera vez sustituye a la Casa de Austria que venía reinando desde Felipe el Hermoso, desde los hijos, pues todo eso es falso. No ha habido nunca una tropa catalana que pelee a favor de don Carlos contra don Felipe de Anjou, contra Carlos de Austria. No ha habido una tropa catalana. Era una guerra civil. Entonces había en ambos bandos, en los bandos que proponían para España el trono de Felipe V, como los que proponían el trono de España para el austriaco Carlos, ambos en Cataluña y fuera de Cataluña estaban divididos. Era una guerra civil. No había catalanes contra españoles ni contra castellanos, porque era imposible esa distinción. Todo eso es falso. Y como es falso, toda comparación con Escocia, como ha hecho Maragall, carece de sentido. Bien. El objetivo del documento parece ser es que los diplomáticos dispongan de una sólida batería argumental cuando deban abordar el reto soberanista. Bien, pues no hay, por muchas baterías que tengan, no una, sino por una división acorazada y por una línea de baterías interminable, no son los argumentos los que podrán jamás decidir si Cataluña debe de continuar unida a España en virtud de un referéndum decisorio sobre esa cuestión,
en nombre del derecho a decidir. Eso es mentira, porque en ninguna batería de argumentos podrá jamás soslayar el tema de que la nación y el Estado no dependen de la voluntad de los gobernados. Entonces, ¿qué argumento puede haber? Vamos a ver. Vuelvo a repetir el chiste del campanario. Hay que repetirlo continuamente porque en la vida ordinaria estamos continuamente asistiendo a este triste espectáculo. ¿Batería de argumentos? ¿Pero qué batería de argumentos si basta uno solo? ¿Cómo batería? El único argumento es que no depende de la voluntad. Que el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir, no depende de la voluntad de los catalanes, ni tampoco de la voluntad de los españoles, del resto de España, de Andalucía, Canarias. Aunque todos estuviéramos de acuerdo en decir Cataluña se separa de España, eso no vale para nada, porque no son asuntos sujetos a la voluntad de los individuos. Esa teoría subjetiva de la nación, que habla de construir países, construir nación, proyecto común, proyecto y vida en común. Sí, no, proyecto de vida en común no, pero dice proyecto sugestivo además. Sí. Así que si no es sugestivo tampoco, ni proyecto. ¿Y quién decide lo que es sugestivo? Porque yo sé que para un matrimonio, sí, unos novios, para ellos casarse o vivir juntos es un proyecto sugestivo de bien común. Pero ¿cómo? ¿Una nación ha sido alguna vez proyecto? Jamás. Las naciones se forman por guerras civiles, matrimonios reales, prescripciones de conquista, anexiones territoriales que duran. Jamás por un argumento. El argumento es la fuerza, por tanto, batería de argumentos ignora por completo el terreno que pisa. Ningún argumento hay que pueda estar en contra ni a favor de la independencia de Cataluña, porque no es con argumentos, sino con la historia, con hechos reales. Es más, vuelvo a recordar el enorme valor que tiene una de las teorías filosóficas de Heidegger, muy superior a la de Sartre, cuando equipara el ser a la decisión. Lo que se llama el derecho de decidir, claro, para un existencialista es fundamental, porque para un existencialista nosotros estamos arrojados al mundo, estamos entregados a lo dado, nada es puesto por nosotros, todo recibe, y en efecto, la nación nos viene dada, como nos vienen dados nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Hay qué derecho a decidir? Ninguno. Y Heidegger llega nada menos que a decir, a identificar el derecho a decidir, la decisión, con el ser, la existencia, la esencia, el ser que comunica la existencia, de ahí el nombre de existencialismo por esa importancia categórica al ser. En Heidegger está confundido con el decidir, forma parte de lo mismo, y es verdad, él no lo pensó, yo sí lo pienso. En la filosofía política y en la filosofía de la historia, la formación de las naciones y el derecho a decidir está confundido con el ser. ¿Por qué lo digo? Porque recordarán mis oyentes que siempre distingo entre hechos de existencia y hechos de experiencia. Muy bien, los hechos de existencia no están sujetos a la voluntad. El derecho a decidir es un derecho de existencia, por tanto no puede estar sometido a un referéndum. Porque decidimos como somos, como existimos, según la teoría filosófica de Heidegger, que yo la comparto, que no soy existencialista, pero ahí creo que es verdad. Pues ese derecho a la existencia, el derecho a decidir, no es la voluntad de los individuos, sino nos viene dado. Es un mundo en que nos encontramos arrojados a él. ¿Nosotros no podemos decidir en un parlamento, un referéndum, va a decidir quiénes son nuestros padres? No. Claro, que nosotros podemos renunciar, renegar de nuestros padres, cambiar los apellidos, lo que queramos, pero es imposible que un hijo deje de ser hijo sanguíneo, natural y genético de sus padres. Eso ningún parlamento podrá ir en contra. Pues lo mismo pasa con la nación. ¿Y quién fue responsable de este tremendo error? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset y José Antonio Primo de Rivera, esos son los que sentaron las barbaridades que hoy están conduciendo a pedir la separación de Cataluña y del País Vasco en virtud de un supuesto derecho a decidir que lo deciden la mayoría de los ciudadanos. ¿Pero qué mayoría? Entonces la minoría, si ganan con el 51%, tiene que el 49% restante de Cataluña, que son españoles igual y que no quieren separarse, tienen que aceptar la imposición de ese derecho que no existe. No, eso no es la historia. Tan catalanes y tan españoles son unos como otros. Bien. Vamos a seguir con el texto. El texto ocupa 210 páginas. Recuerda que estamos hablando del texto de Margallo. Del texto de Margallo, sí, el texto que ha distribuido a las embajadas. Eso es. Sí, el que se titula Por la convivencia democrática. Otro título. El título solo Por la convivencia democrática. No, señor, imposible. La convivencia es la convivencia. La democracia es la democracia. ¿Qué quiere decir nuestra tautología? De ninguna manera. Que la convivencia
no puede ser ni democrática ni antidemocrática, porque la democracia son reglas de juego, y lo mismo se convive con democracia que sin democracia. Con Franco convivían los españoles como ahora, y antes de Franco, con Alfonso XIII y XII, y con Isabel II, y con Carlos V, los españoles han convivido como ahora. La democracia no es necesaria para convivir, porque no hay una convivencia democrática y una convivencia no democrática, porque la democracia como adjetivo califica al sustantivo, y como no hay una convivencia que se rija por la regla de mayoría y minoría, pues es imposible hablar de convivencia democrática. Solo un ignorante como Arballo puede decir esas brutalidades. Bueno, le comentaba a don Antonio que el texto ocupa 210 páginas y tiene una estructura general de 10 folios y 6 anexos. Los anexos, los títulos son: el primero, aspectos jurídicos y constitucionales. El segundo, marco jurídico internacional. Bueno, marco jurídico internacional, nada. El tercero, aspectos históricos y culturales. Y el cuarto le va a gustar a usted, sobre la lealtad a los ciudadanos y las instituciones. Amigo. Lealtad. Bueno, en el libro mío de Teoría de la República le dedico nada menos que el capítulo primero a la Teoría de la República, se lo dedico a la lealtad. Porque la lealtad, a diferencia de la fidelidad, que es a las personas, la lealtad es a las causas. Y la lealtad es tan grande, tan grande, tan grande, como principio básico de la humanidad, que Emerson, el poeta y el escritor americano y filósofo Emerson, llega a elevarlo casi a principio natural, con una frase famosísima suya diciendo: cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza. Y es verdad que del mismo modo que la lealtad también rige en la física, es una manera metafórica de hablar, claro, en los asuntos humanos, el primer principio sobre el que se edifica todo es la lealtad. Pero la lealtad empieza siendo lealtad a la naturaleza, y la segunda es lealtad a la humanidad. Y la lealtad a la humanidad comienza siendo por lealtad a la libertad. Donde no hay libertad, ¿de qué se está hablando de lealtad? ¿De qué? ¿Y es que en España hay libertad? No, en España hay derechos subjetivos, facultades subjetivas. Hay libertades individuales, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación, todo lo que queráis. Derechos individuales, derecho de votar, derecho de asociarse, son derechos individuales. Y donde hay derecho no hay libertad, porque el derecho concede facultades, y como esas facultades ya están ordenadas, regladas, si algo tiene derecho, ya tiene algo más que libertad, es un poder que la libertad no tiene, porque la libertad tiene el poder nada más que de la libertad, pero un derecho sí que concede un poder sobre los demás, tiene un poder que a veces se llama erga omnes, que es frente a todo el mundo, y si es un acreedor tiene derecho frente al deudor. Los derechos y las libertades son cosas distintas, y en España hay derechos, y algunos derechos no existían bajo Franco, como el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de expresión. Algunos de esos derechos no existían, pero incluso algunos de ellos, como el derecho de libertad de expresión, es más metafórico que real, porque lo que todo el mundo está de acuerdo, nadie me lo podrá negar, es que como en España lo que rige desde que se ideó la Constitución es fruto del consenso, no es fruto de una libertad constituyente, sino la Constitución viene del consenso de una clase dirigente del franquismo que traicionó a Franco, y de otra clase clandestina dirigente de la lucha por las libertades, que también dejó de serlo al pactar con los franquistas. Eso idearon el consenso. Pero el consenso existe para que no haya libertad. Donde hay consenso no hay libertad. Primero, no hay libertad de pensamiento, porque el consenso te obliga no a votar unánimemente. Una cosa es el voto por unanimidad y otra cosa es el consenso. Y quien quiera saber las diferencias, que lea Rousseau, y se dará cuenta que la voluntad general de Rousseau no la encuentra Rousseau ni siquiera en una votación mayoritaria. Voy mucho más lejos. Es que Rousseau ni siquiera encuentra la voluntad general en una votación unánime, en un parlamento. No, dice que la voluntad general hay que descubrirla, hay que encontrarla y descubrirla, porque la idea de Rousseau de la voluntad general es de origen teológico. La tomó de Malebranche, de la Teodicea de Malebranche, que Malebranche sostenía que Dios procede en su actuación, la providencia divina actúa a través de ideas generales, y le gustó a Rousseau, lo enamoró, y dijo: lo mismo que en Dios está la inteligencia general, porque son ideas generales, pues él dice, hizo la voluntad general, y la voluntad general de Rousseau, por tanto, no es la suma de voluntades individuales, ni siquiera la unanimidad, sino que hay que descubrirla como esa voluntad especial
mítica y mística, las dos cosas a la vez, que permite encontrar cuál es la razón oculta que esconde el bien para los colectivos humanos. Y ese misterio, pues no sé, como es una utopía, no se sabe lo que es, se resuelve de modo práctico mediante votaciones. Y dentro de las votaciones hay votaciones en todos los regímenes políticos. Stalin tenía votaciones en las urnas, y no digamos a Hitler. El 80% iba con entusiasmo a las urnas de Hitler para votar. Y Franco, como lo he vivido, y he hablado, y he conocido, y he leído la prensa de los mismos que hoy escriben de su heredero, un tercio encantado, entusiasmado con el régimen franquista. Otro tercio no le gustaba, pero lo aceptaba como un mal menor, pero no, que merecía la pena sostenerlo. Incluso yo recuerdo que los que más se oponían a Franco, que eran los monárquicos partidarios inteligentes, como Juan Antonio Bravo o Ignacio Villalonga del Central, estos que fueron amigos míos, bueno, esos sostenían que si de ellos dependiera darle un botón para que se derribara el franquismo, no lo harían, porque no veían sustitución. Es decir, que Franco estaba en realidad aceptado por 2/3 de la población, y un tercio estaba en contra. Pero dentro de ese tercio no llegaba ni siquiera a un 10% los que nos movíamos y corríamos peligro, nos exponíamos. Esa es la verdad. Entonces, el consenso impide que haya libertad de expresión. Por tanto, que no me hable nadie de libertad de prensa, ni de libertad de información, ni de nada, porque el consenso impide que haya libertad de pensamiento. Y si el pensamiento no es libre, decidme qué libertad de expresión puede haber. Claro. Venga. Otro aspecto que dice Exterior, dice, subraya la política de mano tendida de Mariano Rajoy. Uy, otra vez mano tendida. Sin fecha de caducidad. Sin fecha de caducidad. Y cuyo único límite es la lealtad. Otra vez la lealtad. Bueno, esto es el respeto a la ley. ¡Au! Está el colmo. asociando la lealtad con el respeto a la ley. Pero ¿por qué será tan idiota de opinar de cosas? Quiere ser un filósofo. De manera que ha definido la lealtad como respeto a la ley. Eso es. Bueno, pues respeto a la ley con Franco, claro, y a Hitler y a Stalin, el respeto a la ley. ¿O es que no tenían ley? ¿Es que Franco no había ley? ¿Y esa es la lealtad? Respeto a la ley. Pero usted no conoce la lealtad, ni la de Emerson, ni la lealtad de la naturaleza, ni la lealtad que es la base del principio general de la solidaridad. Bueno, en mi libro yo distingo tan fuerte en la lealtad que la distingo de la solidaridad humana, atacando sobre todo la teoría de Durkheim, que cree que esa solidaridad es la base de la sociedad, y no es verdad. La solidaridad como idea social procede de la Iglesia Católica, y es más, de un movimiento que se llama Solidaridad, que se inició a principios del siglo XX y que dio nombre luego, mucho más tiempo después, al Sindicato Solidaridad de Polonia, de Valencia. Si todo eso es la Iglesia Católica. A ver, seguimos. ¿Qué ignorancia? Hay una serie de apartados en los que va tocando en el documento. Por ejemplo, el apartado de la Constitución. Dice, la Constitución no es un ídolo ni un arcano. Encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos. Un momento. Lo que no es un ídolo, ¿qué tiene que ver la Constitución con un ídolo? Dice, el ídolo no es un ídolo ni un arcano, vamos, pero encarna lo mejor. Sí, pero un momento, es que vamos, ídolo. Ídolo, ¿qué es un ídolo? Algo material, visible, una materia visible. Pero ¿qué tiene que ver la Constitución con? ¿Cómo puede haber una metáfora de un ídolo? Podría decir, no es un mito, no es intocable, pero un ídolo es una imagen, pero una imagen plástica que se ve y se toca. Esa es la metáfora de este pobre literario. Y luego, ¿qué dice además de ídolo? No es un ídolo, ni un arcano. Arcano, supongo que sabe lo que significa. Sí. Un arcano significa algo secreto, oculto, sí, eso es. Ocultado. Pues ahí se equivoca. Porque la Constitución sí que es un arcano. Yo pienso que sí. Voy a decir por qué. Porque una persona normal, como yo soy una persona normal, que cuando lee el español entiende las palabras por lo que dicen. ¿Quién puede entender esa Constitución que habla de que la soberanía reside en el pueblo español? Bueno, pues yo digo que no es verdad, porque aquí yo resido en Somosagua. La soberanía reside. Pero ¿dónde está el pueblo español? Preguntarle a alguien que por la calle o en su casa reside la soberanía. ¿Usted tiene en su casa la soberanía? Es ridículo ese lenguaje, impropio de los tiempos modernos. Eso es una utopía, una tontería y por tanto un arcano. Como yo no sé dónde está esa soberanía, eso es arcano. Luego otro, todo lo que dice, el pueblo tiene derecho también, claro, a decidir y elige a diputados. ¿Cómo que elige a diputados? No elige a nadie, eligen los que forman las listas de partidos. Eso eligen a los candidatos y el pueblo ratifica o no uno, pero eso no es elegir. Para elegir tiene que haber opciones de elección en las candidaturas, porque si te lo dan hecho y ahí tú no eliges, eligen otras por ti. Tú puedes preferir dos opciones, pero no elegir diputados, no. A ni un solo diputado
del Parlamento lo elige el pueblo español. Lo eligen los jefes de cada partido, de cada lista de partido. Eso en cuanto al arcano. Eso también es otro misterio, porque lo arcano es lo misterioso. Y así podía seguir enumerando. Por ejemplo, ¿qué significa el derecho de la tercera edad a divertirse? Que eso está en la Constitución. Tenemos que divertir a los ancianos. Bueno, pues yo tengo edad a que me diviertan. Al Estado lo voy a reclamar que me vengan a divertir. Porque además recuerdo que me vengan a divertir. Sí, una poesía, creo que es de García Lorca, me importa que me vengan a divertir. Porque no sé lo que me pasa. Cuando me quedo solo en casa me siento morir. Creo que eso es... Bueno, pues yo no quiero morir, que vengan a divertirme. Que para eso está el arcano de la Constitución, que dice que me diviertan porque soy anciano. Vamos, seguimos. Dice que encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos. ¿Encarna? Sí, es decir, la Constitución encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos. Creí que estaba diciendo... De encarna de... No, que encarna de la televisión. De la televisión, no. De la radio. Encarna de encarnar. Era lo mejor que habíamos hecho todos. Encarna de encarnar. ¿Y qué tiene yo que ver con encarna? Bueno, pues bien, la Constitución encarna... Ella, ¿no? La que hace carne. Claro. Nuestra carne es la Constitución. La mía, desde luego, no lo está. Eso lo aseguro. Venga, seguimos. Y además se basa, dice curioso, dice, la rectificación popular de la Constitución alcanzó el 91,9% en Cataluña, con un 68% de participación. Pues rarísimo, porque con Franco los catalanes no fueron tan entusiastas, ¿eh? Claro. Así que fueron más entusiastas que con Franco. Esto es que es mejor que cualquier referéndum con Franco. Es mejor, con Franco nada, no se llegaba a estas cifras. Nada, pero ahora son tan leales los catalanes que ahora ya no quieren. Después habla de reforma constitucional. Dice, aunque evidentemente es posible reformar la Constitución, el cauce es complejo en todos los países, también en España. ¿Cómo? El cauce, sí, también en España. Una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado ha de ser el producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional. Bueno, esto ya sí que... Esto es su José Antonio Primo de Rivera. Sí. Esto es la unidad de destino en lo universal. Pero ¿cómo va a ser pobre hombre, pobre ministro? Pero ¿cómo puede pensar que una decisión del pueblo español, lee literalmente, dice una reforma constitucional puede cambiar el modelo de Estado? ¿Pero de qué modelo habla? Yo no sé lo que es modelo. Sí, las chicas, yo me casé con una modelo muy guapa, entonces yo sé muy bien lo que es una modelo, una maniquí de las grandes casas de costura, pues son maravillas. Eso sí que entiendo, pero un modelo de Estado, sí. ¿Pero quién elige un modelo de Estado? ¿Franco era un modelo de Estado? No, el Estado era el mismo, la administración es la misma. Había más derecho a protestar, bueno, pero ¿qué es eso? Lo que hay es formas de gobierno, porque la forma de Estado, que es república y monarquía, ¿en qué se diferencia la española de Franco? Si es Franco el que nombra a Juan Carlos, lo pone a su sucesor. Por tanto, claro que hay un régimen monárquico en España, inaugurado por Franco. Franco funda el reino español con Juan Carlos, eso sí, pero nada más. No hay modelo de Estado que pueda decidirse por voluntad de los españoles. El modelo de Estado no. El modelo de Estado es primero una frase absurda, el modelo de Estado. Distintas clases de Estado sí. El Estado siempre es una entidad autoritaria y nunca hay que olvidar que el Estado se define, según la mejor definición que ha habido nunca, que es la de Max Weber, se define como el monopolio legal de la violencia. Eso lo tienen no los gobiernos, lo tiene el Estado. Lo que tiene el Estado, que se distingue de todo lo demás, es que es el único que tiene el monopolio de la violencia legal. Pues eso, todos los modelos de Estado tienen como última definición la de Max Weber. Luego no hablemos de modelos de Estado, sino de formas de Estado. La forma es distinto del modelo. El modelo indica que es un ideal y por tanto es incompatible que haya modelos en plural, porque modelo, lo modélico, es lo ejemplar, lo único, lo mejor. ¿Cómo va a haber varios modelos iguales? Imposible. Modelo hay uno. En fin, otras tonterías. Es que no hay ni siquiera una frase, una palabra que se mantenga en pie. Bueno, ya hablando del autogobierno catalán, dice el documento, se puede afirmar con todo rigor histórico que nunca Cataluña, en su historia democrática, ha alcanzado mayor grado de autogobierno en todos los ámbitos político, económico y cultural, como el día en que, en virtud de la Constitución y el Estatuto, Cataluña recuperó sus instituciones de autogobierno. Primero, el autogobierno, basta leer a Santayana para saber que es una idea tan precisa, si se quiere ser riguroso, que no lo tiene ni Dios. Porque cuando Leibniz plantea el mejor de los mundos posibles, una obra que fue escrita por Leibniz motivado por la tragedia que supuso para la humanidad el terremoto de Lisboa.
del año 1700, al principio del 18. Y ahí se planteó el tema de que por qué Dios toleraba esas desgracias naturales, y respondió con la tesis del mejor de los mundos posibles. Pero todo esto, el autogobierno, ningún pueblo puede autogobernarse, eso es una quimera. No digamos los pueblos, regiones dentro de España. Y vuelvo a citar a Santayana para ahorrarme trabajo. Quien quiera ver el ridículo que implica la palabra autogobierno, que lea Santayana. Vemos otro asunto. Otro apartado es el España contra Cataluña. Dice, no existe ningún enfrentamiento del Estado español con Cataluña, sino la discrepancia habitual en la vida política, como en cualquier otra. Un momento. Lo que hay en Cataluña y entre España no es un enfrentamiento, sino una discrepancia habitual en la vida política, como en cualquier otra democracia. Entonces, ¿para qué escribe este documento? O sea, si lo que hay es una discrepancia habitual, como sucede en todos los países, ¿para qué escribe este documento de 210 páginas y lo envía a todos los países? ¿Para decir que en España pasa igual que en ellos? Para eso no lo ha hecho. Está denunciando que en España hay un conflicto y está sometiendo ese conflicto a una opinión internacional. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué barbaridad? ¿Qué contradicción? De ninguna manera. No puede admitirse estas contradicciones. Sí. Además dice después, el movimiento simétrico al independentista es el expulsionista. ¿Qué es eso de palabra expulsionista? No lo sé. La ha inventado, eso no existe en la filosofía política. ¿Expulsionista? Hombre, sí, ya sé lo que es. Hombre, ahora mismo caigo. No existe. La palabra expulsionista se busca en un diccionario político y no aparece en ningún idioma. Pero es famosa la expulsión de los jesuitas, que se produjo justamente por la Ilustración en España. Tardó más que en Portugal, pero antes que ello hubo la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos en España. ¿A eso se llama expulsionismo? Según él, está definiéndolo como el de aquellos que quieren romper con Cataluña, o sea, expulsarla de España. Sí, los restos, expulsarlo. Eso pero es. Bueno, ¿cómo se va a expulsar a un territorio? Amigo, ¿pero qué estás diciendo? Hay expulsión de los judíos, expulsión de los árabes, expulsión de los jesuitas. Muy bien. Pero como expulsión de un territorio que es parte integral de la definición y de la esencia de España. Pero no te das cuenta que eres un merluzo, que no conoces ni el ABC de las ideas fundamentales de la política y de la geografía. Expulsionismo de un territorio que lo quiere separar, y eso se llama expulsionismo. Sí. Vaya. Dice, hablando, siguiendo con el expulsionismo, dice, es este un movimiento también en alza y asimismo empobrecedor y regresivo. Ambos son afortunadamente minoritarios. Dice, la mayoría apuesta por la concordia. Eso es lo que comenta. Otro. La mayoría apuesta por la concordia. Qué locura, qué concordia. Este no ha leído ni a Ortega y Gasset joven. La concordia es una palabra que pasó a ser celebrada en el campo político durante la Revolución Francesa, cuando se guillotinó el 9 de Thermidor a Robespierre, Saint-Just y Couthon. El pánico que cundió en el primer momento entre los robiespierristas, que creían que iban a seguir su misma suerte, fue tan grande que al final terminó por una integración, como ha pasado ahora en España contra los franquistas y los antifranquistas. Durante el Directorio, que lo de Barras, y lo que siguió a Robespierre, en París se inauguraron restaurantes 5 estrellas y salas de fiesta y de baile y cotillones, más de 500, como nunca había habido. Todos se abrazaban, los enemigos, como en España, un ambiente festivo. Los que metían en la cárcel a otros a la guillotina celebraban reuniones para celebrar los que se habían salvado de la guillotina. Se habían fiestas fastuosas en las casas de los aristócratas que se salvaron, a las que invitaban a los propios asesinos que mandaron a la guillotina. ¿En nombre de qué? De la concordia. Tan grande fue la palabra concordia, que viene de corazón. Concordia son corazones que palpitan al mismo tiempo, que son concordantes, que tienen la misma cuerda, concordia, corazón. Bueno, pues de ahí viene el nombre de la principal plaza de París, la más grande, que se llama la Concorde. Y el avión Concorde, todo eso viene de la palabra puesta de moda por el Directorio para hacer que los antes enemigos se abrazaran como hermanos. Y yo nunca he negado que desde el punto de vista religioso, la concordia, como la reconciliación, que es su nombre más correcto, pues son ideas religiosas respetables, pero políticamente es abominable. No porque yo defienda la teoría de Carl Smith de que la política se reduce a la antítesis amigo-enemigo, no es eso.
Es que la política es una lucha por el poder. Lucha por el poder. Y si hubiera concordia por el poder, no habría política. Eso es imposible. Nada más. Es así de sencillo. Quien hable de concordia no sabe lo que es la política, ni está hablando de política. Está hablando de otra cosa. Sigamos. Bien, pues la otra parte que es derecho internacional creo que lo ha comentado usted ya antes, pero lo dejamos entonces. Lo vamos a dejar porque ahí hablaba de lo que es el derecho de autodeterminación de los pueblos, que ya comentaba al principio del programa. Pues esto es todo lo que da de sí el documento este. Pues ya bastante monumento a la idiotez, como dije al principio, es este documento de Margallo, que es propio de su biografía, de su vida, de su corta inteligencia y de su enorme irresponsabilidad. Este hombre que ha estado a punto de declararlo la guerra con Gibraltar, con Bolivia, con Argentina y con todo, pues ahora, ¿qué es lo que quiere? ¿Tener de aliado en esa guerra a Europa contra los catalanes, pues separatistas? Este es un disparate que no sabe lo que hace. Es un mal muy grande el que ha hecho a la idea de política que puedan tener en Europa sobre España y en el mundo sobre España, porque ha revalorizado el papel histórico de los separatistas catalanes, que es insignificante, y él le ha dado una importancia mundial.